Hola, muy buenas tardes. Soy Liliana Pineda, agente de bienes de raíces en la Florida. Hoy quisimos reunirnos aquí para darles a ustedes, regalarles algo muy importante, porque yo sé que todo el mundo quiere saber cómo una persona extranjera puede acceder a un préstamo financiero en los Estados Unidos. Así que voy a presentarme y presentar a todos los compañeros. Como les dije antes, mi nombre es Liliana Pineda y trabajo alrededor de la Florida y el sur de la Florida. Así que les presento a Rafael. Rafael, preséntate, por favor. Hola a todos, mi nombre es Rafael Huelva, soy agente inmobiliario especializado en la Florida y es un gusto para nosotros estar aquí hoy para hablar un poco acerca del tema de cómo financiar una propiedad inmobiliaria en los Estados Unidos siendo extranjero. A continuación presentamos a Angélica Jiménez, que hace parte de nuestro equipo. Angélica. Gracias. De verdad, muy contenta de estar en estos espacios donde podemos orientar a nuestros inversionistas. Y bueno, mi nombre es Angélica Jiménez, estoy en la ciudad de Colombia, en el país de Colombia, y de verdad es un gusto hacer parte de este espacio. Ok, listo. Entonces vamos a traer la invitada más importante aquí, la anfitriona, que es Silvia Barreto, para que nos hable acerca de todo esto que cada uno de los extranjeros quieren saber, cómo hacer un préstamo, cómo Estados Unidos nos presta a las personas que estamos en otras ciudades o en otros países que no sean Estados Unidos. Silvia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Eli, muchas gracias por la invitación. Y para Angélica y para Rafael. Bueno, me presento. Yo trabajo para un banco que se llama Q Capital. Nosotros somos un banco hipotecario y nos dedicamos precisamente al motivo de esta reunión, y es asesorar clientes internacionales, extranjeros, es decir, personas que viven fuera de los Estados Unidos y que tienen todas esas ganas y ese interés de poder comprar una propiedad, bien sea porque la quieren vivir o porque quieren rentarla y quieren utilizar el servicio o quieren utilizar la oportunidad maravillosa que es poder apalancar la compra de esa propiedad. Entonces queremos darles a conocer a todo cómo es un proceso súper fácil, súper amigable y que tiene unas condiciones maravillosas. Excelente. Entonces vamos a hacer las preguntas como si fueran con nosotros los clientes los que fuéramos a hacer este préstamo. Silvia, ¿cuáles son los principales requisitos para obtener financiamiento en los Estados Unidos siendo extranjero? Extranjero quiere decir que viva en cualquier parte del mundo que no sea Estados Unidos. Así que, ¿cuáles son los principales requisitos? Bueno, digamos que podemos partir de la base de, son en un inicio 5 documentos muy sencillos. Pasaporte y visa. Sin embargo, quiero decir, para aquel que no tiene la visa por algún motivo, también tenemos opción de financiación. ¿Ok? Lo segundo es poder mostrar un recibo de algún servicio público en el lugar donde viven. Esto nos permite saber, tener como prueba de residencia de ese lugar, ¿cierto? Lo tercero, una referencia bancaria. Digamos, del lugar donde viven. Esa referencia bancaria lo que nos indica es que ustedes han tenido como una buena relación con el banco. Puede ser simple y llanamente tenido una buena relación con este banco, la fecha de apertura de ese producto y que venga firmado por la persona del banco. Entonces, esa es la tercera. La cuarta y la quinta son los docuprocesos, y es que queremos ver cuáles son los ingresos que tienen las personas que van a ser los garantes o que van a someterse para que los estudien para el préstamo. Y es una carta de un contexto. Que sean empleados de alguna compañía, ¿cierto? Nosotros no pedimos ningún documento adicional, no entramos a mirar centrales de riesgo, por ejemplo, ni a mirar el crédito que se tiene en ningún país, no lo acompañamos de ningún formulario, declaraciones de renta, ni nada de ese tipo de cosas. Con la carta empleador o con la carta del contador nos es suficiente para saber cuáles son esos ingresos que tienen, que tienen los aplicantes. La quinta la dejé de últimas, pero en realidad es la más importante de todas, porque en realidad lo que necesitamos es ver que tengan el dinero líquido para poder hacer la inversión. Y esto como se demuestra en cualquier producto financiero, o sea, es decir, extractos de cualquier producto financiero en el país de origen o donde lo tengan, lo pueden tener en cualquier parte del mundo entre diferentes cuentas, siempre y cuando sea lo que decimos dinero a la vista, saldos, no movimientos, saldos de dinero, y que puede estar a título personal o puede estar a nombre si tienen una empresa en su país donde viven, o de pronto decidieron constituir una sociedad en Estados Unidos y le abren lo que conocemos como sociedades, corporaciones, LLC, y le abren una cuenta, todo funciona. Es decir, conclusión,
que tengan el dinero para poder hacer la compra y un poquito más. Entonces, estos son como los 5 principales. A medida que va avanzando el proceso, probablemente pidamos cositas adicionales. Excelente, es que definitivamente es muy fácil. Y realmente toda la gente que tiene el dinero para invertir, pues realmente debe tener estos requisitos que son demasiado fáciles y sencillos, porque para nosotros los que vivimos acá, los locales, es un poquito más complicado, así que es demasiado fácil. No sé si, Rafa, tienes alguna pregunta para hacer que algún otro oyente o alguna persona que esté en el extranjero quiera saber acerca de esto. ¿Qué pregunta tienes? Sí, claro, Liliana. ¿Qué porcentaje de inicial se requiere para los extranjeros que desean comprar una casa en los Estados Unidos? ¿Y cómo se puede financiar el saldo? Perfecto. Entonces, es muy importante saber que para los extranjeros se puede llegar a financiar hasta el 70%, en algunos casos 75% para casas, es decir, para casas single families o townhouses, y para apartamentos o condos o departamentos se puede financiar entre el 65 y el 70% de las propiedades. Si ya estamos hablando de propiedades que son catalogadas como condoteles, ya estamos hablando que puede estar entre el 50 y 60% de financiación, como, digamos que como características principales. Es súper importante que todo el mundo sepa que las financiaciones se pueden hacer para propiedades nuevas o propiedades usadas, es decir, cualquiera de las dos funciona. El resto del dinero lo financiamos nosotros y pues nos vamos guiando durante todo el proceso pues para que el cliente, basado en esa propiedad que está comprando y en su perfil económico, pueda tener la mejor opción de financiación. Ok, Silvia. O sea, en resumen, dependiendo del tipo de propiedad, se puede financiar entre un 50 a un 70%, teniendo en cuenta qué tipo de propiedad sea. Exacto, casi que a veces en ciertos casos se puede llegar hasta el 75%. Pero entonces sí es importante que nos sentemos con el cliente y cuando digo nos sentemos puede ser por Zoom o en físico o por una llamada y podamos establecer qué propiedad es para poder saber también si lo que quieren es el máximo de financiación o de pronto no están requiriendo tanto y pues ya digamos entrar a convenir ese valor. Pero sí, es así serían como los rangos de financiación. Ok, sí, claro, la idea es como cada caso es específico, la idea es sentarnos con cada uno de los clientes interesados y, como decimos nosotros, hacerle el traje a la medida. Sí, porque cada cliente es un mundo diferente, no solamente por la propiedad que están comprando, sino, como les decía, por su estatus financiero. Sí, cómo tienen el dinero, qué quieren comprar, cómo lo quieren comprar. Entonces, digamos que podríamos entrar a decir que cada préstamo es personalizado, ¿no? Así es. Según cada cliente. Así es. Angélica, ¿tienes alguna pregunta que tengas Claro que aquí? sí. Claro que sí, Rafa. Una de las preguntas podría ser, ¿cómo puedo encontrar un banco o prestamista que ofrezca financiamiento hipotecarios a extranjeros en los Estados Unidos? Pues acá estoy, soy yo. Nosotros como Q Capital, nosotros somos un banco hipotecario. Tenemos nuestra sede principal en Aventura. Tenemos licencia como cualquier banco que ustedes conozcan. Y como nos hemos especializado precisamente en clientes internacionales, tenemos oficinas de representación en diferentes partes. Estamos en Orlando, estamos en el mismo Miami, pero también estamos en Colombia, en Chile, en Argentina, en México, en Bolivia, en Perú, porque queremos que cada representante, digamos, atender mejor a cada cliente. Entonces, ¿qué es lo que además nosotros hacemos? Tenemos líneas de préstamo con más de 30 bancos. Entonces, entrar con nosotros es poderles dar infinidad de opciones al cliente, poder trabajar de la mano de ellos y, como les decía anteriormente, llevarlos a que tengan un proceso tranquilo, amigable y que además de eso cumpla con sus expectativas. Entonces, lo más importante es a través de ustedes, pues que nos podamos reunir y podamos saber el caso de cada uno. Excelente, Silvia. Entonces, definitivamente hay un acompañamiento para cada uno de estos inversionistas que necesita apalancarse por un banco como el de ustedes y definitivamente que tengan en cuenta que se puede hacer vía Zoom, que se puede hacer también virtualmente y que tienen también presencia no solamente en Estados Unidos, sino también en Colombia para poder llevarlos de la mano con estos préstamos. Exacto, sí, yo creo que es muy importante que cada cliente en cada parte de donde está ubicado pueda entender cómo es el proceso porque puede variar respecto a su país de origen, ¿cierto? Hay cositas que a veces como que no te quedan muy claros y de la mano de ustedes y de la mano del equipo que tenemos, pues vamos a podernos guiar
durante todo ese proceso. No es solamente como yo saco un préstamo y ya entrego los papeles, no, es un acompañamiento continuo que los clientes van a entender y van a saber valorar porque vamos de la mano de ellos. Entonces sí, estamos aquí para eso. Gracias, Silvia. Liliana, no sé si tienes alguna pregunta. Bueno, pues definitivamente lo bueno de todo este acompañamiento y asesoramiento es que es en español, porque mucha gente dice, ¿yo cómo voy a invertir en Estados Unidos si no hablo inglés? Entonces, nosotros que estamos, a la gente se asusta mucho, dice, ¿cómo así Estados Unidos inglés? ¿Y quién me va a traducir? ¿Cómo voy a hacer? Pero realmente aquí todos hablamos español para los latinos, que es muy importante que tengan ese acompañamiento y que puedan preguntar lo que quieran y que las respuestas sean en español lo más claro posible. Así que eso me parece fabuloso. Bueno, yo también me preguntaría como extranjero que quiero hacer un préstamo en Estados Unidos, yo me preguntaría cuál es el monto más alto, cuál es el monto, el tope del monto que yo puedo adquirir como extranjero. Bueno, esa pregunta nunca me la habían hecho porque siempre me preguntan cuánto es lo mínimo, pero te voy a decir el mínimo y te voy a decir el máximo. El máximo valor a financiar o de crédito para un extranjero son 25 millones de dólares. Ahora, si hablamos del mínimo, se presta a partir de los 180 mil dólares para arriba, es decir, que ese 70 o 60 o 50% deben ser 180 mil dólares. Esto es más o menos para propiedades que superen los 300 mil dólares en adelante. Y ya, pues mira que el límite es alto, por si acaso alguien tiene esa necesidad. Buenísimo, buenísimo. Sí, así que me parece buenísimo. Rafa, ¿tienes alguna otra pregunta que quieres? Sí, claro. Hay una pregunta que es muy recurrente de parte de los clientes y es que nos dicen, bueno, listo, pagamos la cuota inicial y qué otros gastos hay asociados a la compra de la propiedad. Pues siendo extranjero, ¿qué otros gastos tienen fuera de la cuota inicial? Porque igual entendemos que el cliente tiene que provisionar todos estos recursos. Bueno, entonces es importante entender algo. Es importante entender dos importantes. Uno, esa propiedad que paga, ¿cierto? Mucha gente seguramente hasta ahora la está buscando, ¿cierto? Entonces, lo segundo, como ya lo mencionamos, es que uno pueda demostrar ingresos en su país de origen, de manera tal que yo pueda, el banco sepa que yo tengo por mis ingresos de mi actividad económica cómo pagar esa propiedad en Estados Unidos y cómo vivir en el país donde yo vivo, ¿cierto? Ya sabemos que eso a través de una carta contador-empleador. Pero luego viene la liquidez. La liquidez es la parte más importante, digamos, dentro de todo este proceso, porque la liquidez, a mayor liquidez tú tienes, más sólido financieramente estás y más tranquilos pueden estar los bancos. Entonces mucha gente se pregunta, ok, todo muy bonito, todo se ve lindo, pero ¿cuánto, como tú me preguntas, cuánto es esa liquidez que yo debo tener? Entonces, efectivamente, yo debo tener la cuota inicial, cualquiera que sea la que se haya pactado por parte de un proyecto, por parte, digamos, de la negociación, 30, 40, 50% lo debo tener porque además lo voy a tener que pagar. Además de esto, debo tener líquido, no con tarjeta de crédito, no con crédito, los gastos de cierre o gastos de liquidación, como se le conoce en muchos países. Dependen mucho, pero pueden estar entre un 5, 6, 7% del valor de la propiedad. ¿Ok? Digamos que esos dos son mis gastos, lo que yo voy a invertir en mi propiedad, lo que yo voy a poner para la compra de la propiedad. Pero una vez yo pongo este dinero, pues el banco no quiere ver que uno se queda en ceros, ¿cierto? O sea, que la cuenta quedó solita. Quieren ver que yo tenga un dinero adicional, unas reservas de dinero en mis cuentas, o en las cuentas que permanezcan ahí durante el estudio de préstamo, de manera tal que yo pueda demostrar que tengo capacidad de pago de un cierto número de meses, generalmente 6, 12 meses, digamos, de mi cuota mensual, y no es que me los vayan a dar a ningún producto, ni no me los van a congelar, ni nada, simple y llanamente demuestro que los tengo y el banco está tranquilo porque dice, perfecto, ella tiene cómo pagar un cierto número de meses, independientemente de que yo lo vaya a rentar o no lo voy a rentar. Entonces, ese es el dinero que tenemos que demostrar. Para cada caso es diferente, pero digamos que básicamente ese es un poco el análisis que hacemos dependiendo de esa propiedad que haya que demostrar. Ahora, ¿qué pasa? Puede pasar que haya personas que digan, no, yo no tengo lo de los 12 meses. Entonces tenemos que buscar de pronto opción que sea menos meses, pero solamente castigará un poco la tasa de interés. O no, definitivamente no tengo cómo demostrar reservas. Listo, pero entonces se castiga un poco la tasa de interés. Así como hay opción para los que no tienen visa, hay opción para todos, en todo caso. Aquí lo que pasa es que sí tenemos que adaptarnos a las condiciones que pone cada uno de los bancos respecto a las condiciones, a lo que ellos piden para su garantía, ¿cierto? Porque puede tener un poquito más de riesgo, pero para todo el mundo hay. Ok, entendiendo eso,
básicamente lo que tú dices, los préstamos se adaptan a la situación de cada persona. Y fuera de esto, los costos asociados serían la cuota inicial, tener unas reservas que realmente es demostrarlas, pero que no las congela el banco, y los gastos de cierre. Sin nada más. O sea, dentro de los gastos de cierre, yo ya estoy incluyendo absolutamente todos los gastos que voy a tener por concepto de estos, que son gastos bancarios, legales, reservas, pagos de impuestos, de escrituración, pagos si tengo que pagar a las asociaciones de los proyectos. O sea, aquí está compilado todo. Los tamaños Okay. Y en línea con esto mismo que estamos hablando, ¿qué tipo de seguro se necesita para obtener el crédito y más o menos cuál sería el costo? Porque obviamente el seguro sería un costo adicional que se va pagando mensual, ¿cierto? Sí, pero es importante entender algo. Generalmente, el seguro que se pide es un seguro de la propiedad, ¿cierto? Un seguro, los seguros contra daños a la propiedad, es decir, huracanes, terremotos, etc. Generalmente en casas es un seguro, digamos, full. Cuando ya hablamos de condominios, de apartamentos, departamentos, los edificios tienen un seguro general que se adquiere y uno va pagando en la cuota de la administración. Depende. Entonces, hay algunos edificios que ese seguro más, ese seguro general cumple con los requisitos que el banco pide en términos generales. Sí, pero hay otros que dicen, venga, me falta un pedacito. El valor no es un valor estándar, Rafael, es un valor, hay que cotizarlo, ¿sí? Porque va a depender muchísimo de la ubicación que tiene la propiedad. En términos generales está más... Claro, y va a estar también muy asociado a qué tan lejos o cerca esté, por ejemplo, de agua, ¿sí? Del mar, ¿sí? ¿Me explico? Es, digamos, por los lados de Miami, de las costas, pues puede ser el seguro un poquito más elevado, hacia el interior puede ser un poquito menos elevado, pero efectivamente, como dices tú, el banco sí va a tenerlo, lo va a provisionar mes a mes, porque es el banco el que se paga, el que paga ese seguro, cubriendo, pues, que no lo deje uno al azar, que no se asegure, y pues, que no quiera pueda pasar algo, y la casa o la propiedad esté no asegurada. Entonces, ellos van haciendo la provisión mes a mes para poder hacer el pago ellos y estar cubierto. Bueno, ok. De todas maneras, es un beneficio tener la propiedad asegurada. No es que el banco exija un seguro adicional para el préstamo ni nada de eso. No. No, para nada. Es decir, está contemplado dentro de todo este proceso. Y pues obviamente, es decir, si tú me preguntas, yo he visto seguros donde mensualmente les cobran desde $50 hasta $200, dependiendo. O sea, no es un valor excesivamente costoso dentro de este proceso. Ok, perfecto. Angélica, ¿tienes alguna pregunta? Sí, gracias, Rafa. Una de las preguntas, Silvia, sería, ¿qué factores pueden afectar mi elegibilidad para obtener un préstamo hipotecario en los Estados Unidos como extranjero? O sea, si te entiendo bien, es ¿qué puede pasar mal? ¿Por qué me pueden negar con un préstamo? ¿Puede ser? Sí, como extranjero, al momento de elegir un préstamo, ¿qué factores de pronto implica este préstamo o qué riesgos? Que de pronto muchas personas se preguntan, bueno, a la hora de yo elegir definitivamente este préstamo hipotecario en los Estados Unidos como extranjero, ¿es fácil, es difícil? ¿Qué factores pueden afectar esta elección de hacer este préstamo? Bueno, pues mira, digamos que el análisis que nosotros hacemos es el siguiente. En términos generales, sobre todo en los países de Latinoamérica, no estamos acostumbrados a tomar préstamos. Es decir, casi que en la gran mayoría de las personas compran una propiedad y la tienen para toda la vida, ¿cierto? Y generalmente lo que uno hace es comprar de pronto otras. Entonces, cuando uno saca un préstamo bajo esas características, si uno se queda a los 20 o 30 años de vida del préstamo, terminas pagando la casa 3, 4 veces, ¿cierto? Así. Y las tasas de interés son altísimas en nuestros países, ¿cierto? La inflación es súper alta, o sea, es muy complicado. Entonces, si yo cambio mi mentalidad y pienso que esto es un negocio de inversión, en donde yo lo que voy a hacer es a poner un dinero para la compra de una propiedad, tratando de buscar que esa propiedad se valorice en el tiempo, genere una rentabilidad, que a través de la renta de esa propiedad, si es lo que quiero hacer, se paguen los gastos de esa propiedad, pues el banco es mi amigo, ¿cierto? Porque yo con ese dinero voy a lograr ese objetivo, ¿cierto? Voy a lograr, voy a lograr que ese dinero pues genere como digo yo, una rentabilidad.
Entonces, el proceso es mucho más fácil, de hecho, para un extranjero que para un americano, ¿sí? Los bancos hemos creado, los extranjeros, una muy buena reputación ante los bancos. Poner la cara, hacer lo que mucha gente puede estar haciendo en este momento, que es informándose, educándose, ¿cierto? Y al ser educados financieramente ponemos la cara y eso abre las opciones. Entonces, riesgos, pues digamos que aquí uno tiene que tener planeación para poder seguir pagando ese préstamo, ¿cierto? Si no, pues digamos que es muy fácil que en un cierto tiempo, y en esto saben ustedes más, te puedan quitar la propiedad. Pero precisamente, como nos cuesta tanto el dinero en los países de Latinoamérica, ¿cierto? O sea, lo ahorramos y Dios mío, lo hacemos con tanto esfuerzo, pues no vamos a dejar que eso sea posible. Al educarnos y todos sabemos en qué lo que estamos haciendo. Entonces, las tasas de interés son buenísimas, son súper buenas comparadas con muchos países de Latinoamérica. Entonces, si yo uso el banco como este mecanismo de ayuda para lograr este objetivo, y este objetivo está medido en un cierto periodo de tiempo, 5, 7, 8 años, pues es perfecto porque yo logro mi objetivo. Y si va de la mano de personas como ustedes, que son asesores inmobiliarios íntegros, es decir, que les pueden ayudar a esos clientes a buscar esa buena propiedad, que les genere una buena renta, que les genere una buena valorización, pues vamos en llave para lograr un objetivo que les sirve al banco, les sirve al cliente y nos sirve a todos. ¿Ok? Entonces, digamos, ya para concluir esta parte, ¿por qué le pueden negar un préstamo a una persona? Porque lo que siempre decimos es uno debe tener un poquito de ganas y un poquito de dinero, ¿cierto? Para lograrlo. El resto todo es muy fácil. Me la pueden negar porque de pronto yo hago lo contrario de lo que nosotros les pedimos que haga, ¿cierto? Pagos que no sean a tiempo, ¿sí? O de pronto haya tenido ya algún préstamo en Estados Unidos y lo haya pagado mal, ¿cierto? Eso es muy importante allá. Sí, o de pronto, que nos ha pasado muy poquito, tenga algún rollo en su país, ¿no? Político, económico o algo así, o sea, que esté súper fichado. Pero por lo demás, si se dejan guiar de cómo deben hacer las cosas, cómo presentar todos los documentos, pues no. Sinceramente te digo, no hay riesgo, ¿no? Ahora, me voy a ir otro poquito para atrás. Y es, antes de meterse en realidad a comprar una propiedad, poner una oferta sobre una propiedad, si yo estoy considerando hacerla a través de un préstamo hipotecario, lo primero que uno tiene que hacer es precalificarse o preaprobarse, que es lo que conocemos como capacidad de endeudamiento. ¿Cuál es mi capacidad de endeudamiento? ¿Será que un banco sí me presta? ¿No me presta? Si no me presta, ¿qué debo hacer o qué camino hacer para llegar a ese objetivo en cuánto tiempo? ¿Cierto? Y si sí me presta, me va a establecer esos rangos de, perfecto, me presta hasta X valor, y ahí sí yo me puedo ir con Liliana, con Rafael, con la gente, decirles, perfecto, voy a ir a buscar una propiedad de X valor con la seguridad de que yo sí puedo llegar a tomar un préstamo. Entonces, por un lado, es tranquilidad para el cliente, le da esos rangos de compra de propiedad para que además ustedes también le ayuden a buscar esas propiedades, y al que le está vendiendo le da la tranquilidad de saber que sí es una persona apta para tomar el préstamo. Por ahí es por donde uno debe empezar, y ya después sale, busca la propiedad, los papeles, empezamos el proceso. Entonces, fíjense que si vamos todos de la mano haciendo caso, por ahí, no tiene que. Pero Silvia, imagínate que todo muy bueno, pero lo que más se pregunta la gente es a qué interés me van a prestar. Eso es lo más importante. Claro, siempre preguntan lo mismo. ¿Qué les puedo decir? O sea, hoy en día hay tasas de interés que van desde el 6,5% efectivo anual en adelante, ¿sí? ¿Qué significa eso en adelante? Eso significa que hay diferentes tipos de programas dependiendo de lo que cada cliente quiera o necesite. Hay tasas de interés que están fijas, ¿cierto? Los plazos de los préstamos generalmente son a 30 años, hay opciones a 15, generalmente lo que recomendamos es a 30 años, pero el 30 funciona perfecto. Entonces, si yo quiero una tasa fija, pues ya no estamos hablando de una tasa de 6,5%, ya hoy estamos hablando de algo como el 8,5% al 9%, ¿cierto? Todo va a depender también del tipo de propiedad, pero más o menos para que se den una idea, con ese del 6,5%, 6,7%, por cada $100,000 que ustedes piden de préstamo, estarían pagando una cuota de alrededor de unos $630 de la parte de hipoteca, o sea, de capital más interés, porque todas las hipotecas son con el sistema francés, es decir, que siempre tiene abonos a capital. Es decir, que mi deuda un poquito, pero ahí va bajando todos los meses desde el primer pago.
Excelente. Rafael, ¿qué crees que sea otra pregunta importante que la gente se esté haciendo en cuanto a los préstamos? Bueno, hay una pregunta que la gente se hace y es, ¿necesito tener visa para poder acceder al préstamo? Bueno, tal vez lo mencionemos muy al principio, uno de los requisitos, la gran mayoría, es visa, sí, pero si no tienen visa, también hay opción de financiación. Es decir, la respuesta es sí, no necesita tener visa para tomar el préstamo. Ok. ¿Qué otra pregunta tiene Angélica o Liliana? Angélica, ¿alguna otra pregunta? Bueno, otra pregunta que podríamos hacer podría ser, ¿cuáles son las opciones de plazos en estos préstamos que hacen nuestros inversionistas? ¿Sí? Y puede haber a 15 años o a 30 años. La más común es la de 30 años, un plazo de 30 años. Yo me voy a preguntar a mí misma una pregunta que me hacen mucho los clientes. Dale. Y es, ¿tengo que viajar a Estados Unidos para sacar mi préstamo, para cerrar mi propiedad? Entonces, la respuesta es no. Es lo recomendable. Sí, siempre les decimos a todos, súper bien si pueden viajar a hacer la escrituración de su propiedad en Estados Unidos, para que aprovechen, reciban la propiedad, la miren, la disfruten y firmen en la compañía de títulos, pero no es un requisito. Después de pandemia, sobre todo, se han actualizado mucho estas normas y ya los clientes pueden cerrar desde su país de origen, generalmente a través de un notario, ¿cierto? Y en algunos casos, pues, también funciona el tema del poder a un abogado. Entonces, eso ayuda muchísimo para personas que de pronto no se puedan trasladar, por ejemplo, en el caso de los de la visa, o para alguno que fue y compró, pero luego va y hace el cierre y le queda como dos viajes en el mismo momento. Entonces, esa es una opción súper, súper positiva para todo el mundo. Eso facilita mucho, demasiado. ¿Y cuánto tiempo se demora el trámite? Y generalmente, desde que tenemos la documentación completa, entre 45 a 60 días. Es muy importante entender que los tiempos varían mucho dependiendo del tipo de propiedad que esté comprando. ¿Por qué? Porque los préstamos siempre se entregan o se desembolsan el día que a ti te entregan la propiedad. ¿Ok? Entonces, si a mí me van a entregar una propiedad que está en planos, en preconstrucción, en 2 años, el préstamo no se empieza a tramitar desde ya. Empezamos a hablar unos 6 meses antes de que te la entreguen. ¿Cierto? 6 meses, 5 meses antes para poder, digamos, cuadrar todos los procesos. Eso para edificios que generalmente se demoran 2 años, 3 años. En casas, los procesos son más cortos, ¿cierto? Las casas se hacen en 6 meses, 8 meses y muchas constructoras exigen que el proceso de préstamo empiece inmediatamente. Entonces, en ese caso, nos toca someter papeles y estar todo el tiempo actualizando estos papeles. Pero si es una propiedad usada, el proceso tiene que empezar inmediatamente, ¿sí? Porque aquí tenemos este tiempo y necesitamos mucho la colaboración del cliente para que entregue todos los documentos a tiempo, porque digamos que a pesar de que es un poquito largo, 45 o 60 días, pues a veces es un poquito estresante generar papel, otro papel y todo, pero aquí les pedimos pues infinita paciencia de acuerdo a lo que vaya pidiendo ese analista de test. Perfecto. No, pero está bien. Sí, bueno, me parecería importante de pronto, ya con toda esta exposición tan interesante y de alto valor que de verdad nos han regalado, hacerte de pronto como esta última pregunta, que nos la hacen mucho. ¿Puedo obtener financiamiento bancario en Estados Unidos si no tengo una vida crediticia, obviamente, allá en los Estados Unidos? Sería una de las preguntas que nos hacen. Claro que sí, la respuesta es sí. Después de todo lo que hemos hablado, por supuesto que sí, es que tú no necesitas tener historia crediticia allá. El sistema americano es tan bonito y está tan abierto a todo el mundo, precisamente que eso es lo que queremos dar a conocer a la gente. Incluso empezar el proceso sin tener una cuenta bancaria es una opción. Lo que pasa es que durante el momento en el que yo empiezo a tramitar mi proceso, pues sí se hace necesario abrir esa cuenta porque de esa cuenta les van a hacer el débito de las cuotas, ¿cierto? Pero yo en un principio no, es que es más, como extranjero ni siquiera tengo un número de seguro social, ¿cierto? Entonces no, lo hacen, digamos, ese préstamo está basado, claro, en esos ingresos de los clientes, en ese dinero que van a poner, pero también está basado en esa propiedad que ustedes van a comprar. Y por eso, por lo mismo y más, es que se hace tan atractivo para tanta gente que este país maravilloso le abre las puertas a los extranjeros
generando inversión y eso mueve la economía. Entonces, al hacer eso, todos ganamos. Se genera empleo, hay más turistas, hay más construcción, hay más movimiento y eso ayuda un montón a todo el mundo. Claro, es que con esto vemos que Estados Unidos es un país de puertas abiertas a la inversión extranjera. Y así como beneficia la inversión extranjera, también facilitan de puertas abiertas para prestarle dinero y tienen mucho dinero los bancos americanos para prestarle a los extranjeros. Entonces, de pronto la gente lo ve complicado porque realmente en nuestros países es mucho más complicado hacer crédito, el papeleo es mucho más largo, los intereses son mucho más altos. Entonces, es un cambio de mentalidad que tiene que ser que este es un país de puertas abiertas y que todo se facilita. En nuestros países, por cualquier cosa, te niegan un préstamo. En Estados Unidos no te lo niegan, pero buscan como la manera de acomodarte y eso no se ve acá. Entonces, por eso la gente a veces dice, bueno, eso tan bueno sí es cierto. Claro, la gente desconfía mucho de eso y cuando solo eso no puede ser, sí. Lo que pasa es que sí, desafortunadamente en nuestros países hay mucha burocracia, hay mucha papelería, funciona muy diferente, pero como te digo, al ser un tema tan de ayuda, genera un mejor movimiento económico. Claro, hay una dinámica que dinamiza la economía, porque la construcción es de las actividades que más dinamiza la economía. Claro, produce, como decía ahorita, más empleo, ¿cierto? Entonces acá hay gente construyendo, hay gente vendiendo, hay gente, la gente de los bancos, los abogados, o sea, es todo el mundo alrededor de eso, ¿cierto? De un desarrollo maravilloso. Este tema definitivamente, perdón Angélica, es muy importante, es muy interesante. Yo sé que mucha gente tiene muchas preguntas por hacer, pero queremos respetar el tiempo de todos. Y bueno, Rafa, yo creo que podemos terminar por hoy y si alguno quiere más información, aquí estamos nosotros para dársela. Vamos a dejar una guía donde la pueden bajar, ahí van a encontrar todas las preguntas y respuestas que se hablaron en este webinar. Y Rafa, ¿tienes algo para aportar para ya terminar con esta excelente conversación que tuvimos con Silvia Barreto hoy, con Angélica? Y gracias por todo. No, muchas gracias a todos los que se unieron y bueno, no, esperamos sus comentarios y sus consultas para lo que necesiten. Estamos abiertos para ayudarlos a conseguir ese sueño de tener una propiedad en los Estados Unidos y que vean que realmente y se convenzan que realmente no es complicado, que realmente es muy fácil adquirir una propiedad en los Estados Unidos y el momento de invertir es ahora. El mejor momento para invertir fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. No esperemos más. Si ya tenemos la decisión, pues no esperemos más. Exacto, y ya además con las facilidades de préstamos también estamos listos. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá pendientes y estuvieron hasta el final. Angélica, muchas gracias por estar aquí. Rafael y Silvia, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos contaste hoy. Y pues, recuerden que aquí queda todo para que bajen el Rafa. Para que descarguen la guía, con las preguntas y respuestas y sobre todo la temática que estuvimos hablando en este webinar. Y pues de acuerdo a esto nos estamos en contacto con todos ustedes. Así es, a ti Silvia, de verdad, muchísimas gracias por esa información tan valiosa, por ser un apoyo de verdad para todos nuestros clientes y nuestros inversionistas y entender que pueden hacer esos créditos hipotecarios de una manera tranquila, de una manera segura. Y bueno, muchísimas gracias también a ustedes en esta mesa de trabajo, en este webinar, Rafa y Liliana. Que Dios los bendiga y a los que están aquí, de verdad, contáctenos, que para nosotros es un placer y un gusto orientarlos. Muchísimas gracias. Hasta luego para todos. Nos vemos en una próxima. Bueno, que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Bye. Les presento la ciudad de Cape Coral. Es una ciudad hermosa, espectacular. Es la ciudad con más canales en el mundo, donde puedes tener tu bote, navegar, tener un kayak e irte por los canales de agua dulce o ir directamente al Golfo de México, porque estamos aquí pegaditos del Golfo de México. Son unas vistas espectaculares. Podemos aprovechar una tarde en familia en la playa con la arena blanca divina, las aguas son azules, juegos para niños, un día en familia, relajados, para vacaciones, para vivir. Cape Coral es la ciudad excepcional para educar a tus hijos porque es una ciudad sana, tranquila. Lo bueno es que está casi llena de puras casas grandes donde puedes tener a toda tu familia ahí reunida. Cape Coral es una ciudad que está muy cerca a Fort Myers. Aquí podemos ver una vista satelital espectacular. Cuando vemos estos puentes, que son varios puentes que hacen pasar hacia el otro lado de la ciudad,
Nos demoramos de Cape Coral a Fort Myers más o menos 5 minutos a 10 minutos para conocer esta otra exponencial ciudad que se llama Fort Myers. Aquí es donde tenían las casas Henry Ford y Thomas Edison. Tienen unas espectaculares casas aquí donde venían a pasar cuando estaban en el invierno. Fort Myers tiene las playas más espectaculares de arena blanca. Sanibel Island es otra isla espectacular.